Hola, soy Esther Martínez Rosillo. Les voy a dar una pequeña introducción respecto a la psicoterapia transpersonal integrativa. En este sentido, tenemos que el doctor Marco Antonio Polo Scott dice que la psicoterapia transpersonal integrativa es una rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana dentro del marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Es una de las ciencias que intenta entender la naturaleza humana y profundizar en la espiritualidad, la cual tiene que ver totalmente con el crecimiento y desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Mi nombre es Marta Salomé y yo voy a hablar de la logoterapia, que sería como las aplicaciones para la psicoterapia transpersonal para aplicarla. Entonces, Víctor Frank fue pionero de la psicoterapia existencialista y realizó las bases para la logoterapia en 1926. Él, después de tener una experiencia en los campos de concentración, entonces esa experiencia fue la que hizo para que él tuviera que mantener su libertad, que era lo que decía, que jamás podía haber perdido la libertad. Y entonces ahí fue donde él adoptó una actitud y consolidando su teoría sobre el ser humano y la psicoterapia. Su objetivo era sobrevivir, no solo era quitarse la vida, era aprender a servir a la vida misma. Y entonces es aprender todo lo que él podía aprender en la experiencia, y eso es lo que le dio la libertad de tomarse de una manera u otra su situación, adoptar una actitud a la que estaba sucediendo. La noción de la voluntad de sentido es central en la logoterapia. El ser humano puede trascender sus impulsos y necesidades, dando sentido y responsabilidad. El sentido en la espiritualidad es como la parte de la vida que nos pone en situaciones y en sus ocasiones asume la libertad y sus valores y anhela compartir. Él estaba y reconocía a Jung el mérito de la carencia del sentido de vital, que es importante en la psicopatología, y también le reconoce el haber revelado que existía una dimensión espiritual del inconsciente. Entonces le hace esa parte a Jung, que es como a lo mejor el enfoque o ¿cómo se llama? El enlace que hay entre la psicoterapia trascendental con lo de la logoterapia. En este contexto, Víctor Frank dice que el sentido de vida es único y específico para cada ser humano y concreto en cada momento de su existencia, pero que nunca cesa. También nos dice que cada uno ha de buscarlo por sí mismo en consonancia con su propia voluntad, de acuerdo a sus valores, y que esta tarea también es única, al igual que su modo de llevarla a cabo. Víctor Frank dice que el sentido de vida es un reto que puede ser que se puede presentar en cualquier situación vital. También nos dice que el sentido de la vida no solo nace de la propia experiencia, sino que también hace frente a la existencia. No, este sentido no se inventa, más bien se descubre. Y dice que en dicha búsqueda la vida inquiere al hombre y asimismo el hombre inquiere a la vida. Víctor Frank también señala que hay 3 tipos de valores que nos llevan a buscar el sentido de vida. Unos son los valores creativos que tienen que ver con nuestras acciones. Otros son los valores vivenciales que consisten en experimentar o sentir algo o por alguien. Y el tercero que se refiere a la actitud. Esto va en el sentido de la forma en la que elegimos vivir, que puede ser en el sufrimiento, en la soledad o en la armonía. También Víctor Frank nos dice que el hombre necesita algo por lo que vivir. Incluso él menciona que en la propia muerte se puede encontrar el sentido de vida, ya que al hacer conciencia de la muerte y al hacer conciencia del tiempo que nos queda en esta vida, es más posible que reaccionemos para aprovechar el tiempo y así hacer más plena nuestra vida. Gracias Víctor Frank, por el tiempo. Gracias, Tete. adelante.
Yo soy Eloísa y les voy a hablar del sentido de vida transpersonal. Como hemos visto para otras corrientes, en este caso la logoterapia, de la que hablaban mis compañeras, trata hacia dónde vamos o cuál es el significado de la vida o la existencia. En el sentido de vida transpersonal está el propósito fundamental, el más alto al que puede llegar el ser humano es el Kava, el conocimiento ancestral basado en el amor. Como sabemos, en la estructura social se crea la personalidad, la máscara. En la estructura psíquica es donde se presenta la frecuencia de la enfermedad, donde se reafirman los códigos de creencias que nos llevan a relacionarnos con personas tóxicas, nos llevan al sufrimiento, a la desolación. ¿Qué es lo que nos lleva a la frecuencia de la salud? Es la espiritualidad. Esta espiritualidad es la manifestación, la presencia y la acción del espíritu. Es la esencia del ser mismo. Cuando el espíritu se manifiesta, la espiritualidad se hace presente. Es donde el ser humano se integra a través de la espiritualidad. El sentido de vida transpersonal es el tiempo de despertar, es el tiempo espiritual en la hora presente. En este sentido de vida transpersonal es una propuesta, es algo sentido, un ampliar de conciencia, crecer, desarrollarnos en la frecuencia de la salud, expandiendo posibilidades. También este sentido de vida transpersonal nos lleva a poseer el autoconocimiento, es cómo le voy a responder yo a la vida al sentir la vida misma y pues la vida misma me responde. Este sentido de vida nos equilibra, nos armoniza y es donde el espíritu se manifiesta y se hace presente. En conclusión, el sentido de vida transpersonal es el amor mismo, el amor que vemos en los niños, en la inocencia, en el ser incapaz de hacer o hacernos daño, la frecuencia de la salud. El amor nos va a direccionar a pesar de estas circunstancias. El amor, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y el compromiso es un camino de salud y que nos quita de la personalidad, nos despoja de aquello que nos sobra y lo que ya no nos sirve. Es respetar, porque somos seres humanos, tiene que ver con el respeto interior, la honestidad, reconocer mis propias necesidades y resolverlas. Es la responsabilidad, hacerme responsable, ponerme en acción. Es tener la obligación de cumplir algo en lo que yo estuve de acuerdo, vivir la vida con mayor plenitud y es llegar al ser humano que siempre he sido. Muchas gracias, compañeros.